Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver, te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver. Te quiero ver y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Te quiero ver. Te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Te quiero ver. Te quiero ver y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria.
derrama tu poder y amor. Te canto, santo, santo, santo. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor es de gran bendición para nuestra vida. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, que en esta mañana, Señor, es sembrada en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Ciertamente tuya es la obra. Tú eres el autor, Señor, de la obra transformadora en cada uno de nosotros. Damos las gracias por este tiempo, por tu palabra que es anunciada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra nos enseña y nos da a conocer acerca de quién es Dios y acerca de su amor también. Como dice en 1 de Juan 3:1, la Biblia te dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué interesante, ¿verdad? Es el hecho de ser llamados hijos de Dios. Y ciertamente, hijo o hija, ¿verdad?, es aquella persona que Dios ha llamado, que Dios ha traído, que Dios ha alcanzado por su misericordia, por medio de la predicación de su palabra. Donde Dios halla al hombre, ciertamente Él lo encuentra, Él lo halla, Él lo trae, Él lo rescata mediante su palabra. Pero lo cierto también es que cuando hablamos acerca del amor de Dios, realmente cómo conocer ese amor, cómo conocerlo. Y la única forma de conocer este amor, que no solamente sea una palabra suelta o anunciada, sino que se haga real en nuestra vida, la única forma de poder comprender, entender y vivirlo es por medio de las Escrituras. Es por medio de la palabra que conocemos quién es Él, ¿verdad? Es por medio de la palabra que empezamos a entender qué es lo que ha hecho Dios por ti o por mí o por nosotros. Por medio de la palabra empezamos a comprender cuál es la obra que Él ha iniciado en nuestra vida, en qué condición ciertamente Él nos ha encontrado. Mediante la palabra empezamos a comprender realmente cómo se encontraba nuestro corazón, cómo Él empezó a hacer una obra en nuestra vida, cómo se encontraba el estilo de vida en que llevábamos, cómo realmente estábamos delante de Él mediante la palabra. Empezamos a comprender ello. Por ende empezamos a entender la obra que Él ha iniciado en nuestros corazones y el propósito de su llamado. Porque ciertamente Él nos llamó con un propósito. Él no solamente nos halló para rescatarnos, o mejor dicho, no solamente nos ha hallado para ser librados de cualquier mal o cualquier prejuicio en nuestra vida, sino Él nos halló con un propósito. Y la única forma de poder entender ello es por medio de las Escrituras. Y en medio de todo este proceso de poder conocer, ¿verdad?, el amor de Dios, de conocer quién es Él, la obra que Él ha hecho, en todo este proceso ciertamente, en esta vida, una de las cosas que vamos a pasar o que va a acontecer son escenarios o situaciones difíciles o circunstancias que nos quieren llevar a la soledad y al sufrimiento. Y estamos hablando al creyente. Y también para aquellas personas que capaz que no conoce a Dios, ciertamente está sufriendo porque no hay esperanza, porque está viviendo un acontecimiento o una situación donde capaz no hay respuestas que satisfagan o que realmente llenen su corazón por las cosas que está viviendo, que está pasando en su vida. Y una de las cosas que puedo mencionar de aquellas situaciones o escenarios
difíciles o circunstancias que pasamos, que nos quieren llevar a la soledad o al sufrimiento al creyente, es por la palabra que es predicada. Y ciertamente, como bien lo hemos leído, el mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. Y a veces cuando el creyente está predicando la palabra de Dios en su vida personal, en su entorno, cuando el creyente está empezando a anunciar acerca de su fe, ciertamente a veces hay rechazo, a veces hay burla, a veces hay exclusión, a veces empiezan a juzgar, empiezan a señalar rápidamente o fácilmente a aquel creyente que está empezando a anunciar la palabra, entre otras cosas más. Por ende, esa experiencia o esa situación para el creyente empieza a afectarlo de una forma u otra. Ciertamente lo que está escrito se va a cumplir. Si del Señor se burlaban, del Señor, al Señor lo ignoraban, se mofaban de Él algunos judíos, ciertamente eso vamos a pasar. El creyente va a pasar esas cosas, porque vivimos en un mundo que no conoce a Dios. Vivimos en un mundo ciertamente que está ignorante acerca del Dios verdadero, acerca del Dios de la palabra. La palabra nos lleva a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20, que nos enseña la palabra, como bien lo hemos mencionado, situaciones adversas, difíciles que vivimos. La palabra nos dice, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 21, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En capítulo 3, verso 17, te dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En ambos versículos nos dice, ¿verdad? Te dice, qué gloria, ¿no? ¿De qué puede gloriarse uno si pecando es corregido, es abofeteado? ¿No? ¿De qué vale? Pero se dice, pero si haces lo bueno, y a pesar que haces lo bueno, sufres y soportas, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Y hacer lo bueno en la Biblia, en la palabra, es hacer la voluntad de Dios en tu vida personal. Y caminar haciendo la voluntad de Dios es caminando en su palabra. Y la palabra nos llama y nos dice, si la voluntad de Dios es que padezcamos haciendo lo bueno o haciendo el bien, si así lo quiere, si así es la voluntad de Dios, en vez que haciendo el mal. Entonces, cuando empezamos a entender y a comprender quién es Dios, si empezamos a entender y a comprender ciertamente su propósito, si empezamos a entender y a comprender a la obra que Él está haciendo en nuestras vidas y también a la obra que Él nos ha llamado, empezamos a maravillarnos, porque lo más glorioso y lo más importante y lo más relevante en nuestra vida es que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios, donde ciertamente Él es glorificado, donde Él es el centro, donde Él es el protagonista y no el hombre. Pero también la palabra nos enseña que hay escenarios y circunstancias que nos llevan a pasar o a tratar de ahogar la palabra en nosotros, o tratar de
de que este amor que Dios nos enseña mediante su palabra se haga a un lado, o se hunda y simplemente no lo veamos. Hay situaciones que nos llevan a creer que no hay esperanza, que no hay respuesta por lo que estamos viviendo, o por lo que hemos vivido, o por lo que estás viviendo hoy en día. Situaciones, por ejemplo, como una enfermedad, situaciones como la falta laboral, como la escasez, como un problema familiar, como una situación incierta, capaz, como la pérdida de alguien, como una dificultad personal que estás viviendo, sea una adicción, sea una debilidad, sea una inclinación que tienes en tu vida personal, sea cualquiera la situación que estás viviendo, ciertamente esas situaciones nos quieren llevar, ¿verdad? O donde ciertamente hay preguntas acerca de lo que está aconteciendo en nuestra vida. Esas situaciones nos afectan de una forma u otra, donde estás siendo afectado por lo que estás viviendo, por lo que estás mirando, por lo que estás oyendo. Hay una nube capaz de pensamientos que pasean por tu mente, tratando simplemente de desanimarte, porque aquellos pensamientos no son para nada alentadores. Entonces, cuando vivimos un escenario como ese, cuando pasamos ese tipo de circunstancias, la pregunta es, ¿y en dónde quedó el amor de Dios? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Verdad? En 1 de Juan, capítulo 4, verso del 9 al 10, la Biblia nos dice algo muy importante. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia habla de esta verdad. La Biblia habla de esta gran noticia, de esta buena noticia para con el creyente, para con aquella persona que Dios ha alcanzado. Y te dice esta palabra, que Dios mostró su amor para con nosotros, que Dios envió su Hijo unigénito. Y que ciertamente Él dio su vida por nosotros, para que vivamos por Él, ¿verdad? Y la Biblia habla de esto, pero también cuando oímos estos versículos, cuando oímos esta verdad, que es una gran noticia, pero a veces el creyente lo oye, como dice, lo oye por acá y sale por acá, o puede capaz aplaudir esto, ¿verdad? O capaz alzar las manos, pero ciertamente lo que sucede después en su vida personal son otras cosas. Hay desánimos, hay tristeza, hay angustia, y vemos que el creyente está caminando de esa forma, a pesar que tiene esta gran noticia, porque esta noticia o estos versículos que hemos leído nos llevan a preguntar, a hacernos preguntas para poder meditar en la palabra, para poder ir a la palabra y profundizar en ella. Por ejemplo, cuando leemos este versículo, el creyente debe de preguntarse quién es el Hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Por qué tenemos que vivir por Él? O sea, ¿qué importancia es cada vez más entender o meditar en la palabra para poder comprender esta verdad que estamos leyendo? Cómo Dios expresa su amor para con mi vida, ¿verdad? ¿Por qué su Hijo murió? Dice que ¿por qué su Hijo murió por mí? ¿O de qué pecado realmente está hablando este versículo? Porque la Biblia te dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia habla de esta verdad. Pero ¿cuánto de esta palabra que hemos leído
¿Realmente lo estás entendiendo? ¿Realmente lo estás comprendiendo? ¿Cuánto de esta verdad cada vez está haciéndose más visible en tu vida personal, más real en tu caminar diario? ¿Qué importancia es la palabra en la vida del creyente? Porque solo la Escritura podrá llevarte a vivir este amor que menciona la Biblia, este amor que Dios ha dado, que Dios ha derramado, donde en vez de ser ahogado o confundido o caer en un desamparo por la situación que te ha tocado vivir o que estás viviendo, la palabra del Señor hace una obra y la palabra abre nuestro entendimiento, donde empezamos a ser fortalecidos por la palabra en nuestro corazón, donde trae seguridad, donde trae confianza, donde nos llena de esperanza, donde nuestros pies son afirmados, no en la realidad que estamos viviendo, sino en la verdad de su palabra, sin obviar la realidad que podamos estar atravesando en cualquier etapa de nuestra vida. La Biblia habla en 1 de Juan, capítulo 5, verso del 3 al 5, te dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cómo expresamos nuestro amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos y su palabra no es para nada, no son gravosos, dice la Biblia, ¿verdad? Es provechoso para tu vida. Cuando la Biblia habla acerca de la fe, está hablando acerca de esperanza en nuestra vida. ¿Cómo caminamos en esta vida? ¿Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que estamos experimentando, o caminamos en esperanza? Empezamos a caminar en fe, en esperanza. Empezamos a caminar entendiendo quién es Dios en nuestra vida. Empezamos a caminar no mirando nuestra realidad, sino empezando a mirar a Cristo en nuestra vida personal. Cuando leemos este versículo, la Biblia te dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ciertamente Dios nos llamó para que seamos renacidos por la palabra. Dios nos llamó para que seamos vueltos a nacer por la palabra de verdad. Dios nos llamó para que se haga esa obra en nuestra vida personal. Cuando la palabra habla que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, cuando habla de fe, está hablando de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo? ¿Por qué el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que el que cree en el Hijo de Dios, por qué? La pregunta es, ¿por qué el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo? ¿Por qué crees tú? La Biblia nos lleva a un versículo donde la Biblia habla acerca de que Jesús, nuestro Señor, dice, yo he vencido al mundo. En Juan 16, verso 33, la Biblia está hablando y da a conocer, diciendo el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y la Biblia habla de esta verdad. ¿Por qué? Porque el creyente, aquella persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence el mundo, porque él ha puesto o ella ha puesto su confianza en Él, su esperanza en aquel que el mundo no ha podido vencer.
Y la Biblia nos dice también qué es lo que hay en el mundo. En Juan 1.16, primera de Juan 1.16, la Biblia te dice, estas cosas hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, ¿verdad? Estas cosas pasan, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo cierto es que la única forma donde el creyente empieza ciertamente a permanecer de una forma donde la circunstancia, la situación o la adversidad que está atravesando en su vida empieza a menguar, a disminuir, y donde esta persona empieza a estar más segura, más confiada, donde prevalece más su confianza en vez de estar atemorizado o entristecido o con una incertidumbre inmensa. Ciertamente es por la palabra en su vida personal, es por la palabra, es por conocer quién es Cristo en su vida personal. Jesús dijo algo muy importante. Nuestro Señor dice en Juan capítulo 14 verso 23, la palabra nos enseña y nos dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y Jesús menciona diciendo esta verdad: el que me ama, mi palabra guardará, y haremos morada. Mi Padre y yo haremos morada con él. Lo que la palabra está mencionando acá, lo que la palabra nos está haciendo entender es que si Cristo está en nosotros, la pregunta es, ¿habrá alguien o algo mayor allá afuera? ¿Habrá algo mayor que el Señor en nuestra vida, en nuestro corazón? Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros y en nosotros, ¿quién contra nosotros realmente? ¿Habrá algo? ¿Habrá alguien mayor que Dios? Ciertamente no. Y lo que estamos hablando acá, pareciera que ya lo hemos oído o escuchado, pero cuánto de esta palabra realmente se está haciendo real en nuestra vida. Y la única forma, hermano y hermana, donde la palabra puede hacerse cada vez más real, más notoria en nuestra vida personal, es por la misma continuidad de la palabra oída en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, donde la palabra no deja de ser regada, no deja de ser anunciada, no deja de ser meditada, no deja de ser profundizada. Como dice en Romanos 8, versículos 37 y 39, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia comienza diciendo que somos más que vencedores por estas cosas. Estamos seguros. Y esta seguridad va a crecer en tu vida personal a medida, ciertamente, que conozcas quién es Dios, quién es Cristo y cuál es la obra que Dios está haciendo en tu vida y a qué obra Él te ha llamado. Cuál es la esperanza que encontramos en Él. La única forma de poder entender o vivir esta verdad es por medio de las Escrituras continuamente oídas en nuestra vida. Así que yo te animo en esta mañana a que el amor de Dios fortalezca tu vida, a que el amor de Dios realmente infunda de fuerzas tu vida frente a cualquier escenario que estás atravesando. A veces, cuando pasamos ciertas circunstancias, pensamos que necesitamos aquello, lo otro, por lo que estamos mirando, nos dejamos llevar por lo que estamos oyendo a veces,
o estamos mirando, pero lo cierto es lo que tú y yo necesitamos. Es la palabra en nuestra vida personal, es la palabra regada, es la palabra meditada, es la palabra atesorada en nuestro corazón, sin dejar de no caer en el conformismo, sin dejar de estar con los brazos cruzados. Movémonos, busquemos, realmente hagamos las cosas que tenemos que hacer, pero sin dejar de priorizar, sin de dejar de un lado la palabra, o de no poner como lo primero la palabra en tu vida, o de no poner la palabra en lo último en tu vida personal, sino que la palabra realmente sea lo primero en ti, porque ciertamente es la obra de Dios que hace en tu vida, es por medio de su palabra, donde el Espíritu está trabajando en tu corazón, donde Dios está trabajando en tu vida personal, donde la palabra está profundizándose en ese corazón. Y ciertamente, lo que Dios comienza, Él lo culmina. Lo que Dios empieza, Él lo perfecciona. Yo te animo en esta mañana a que la palabra siga obrando en tu vida, siga obrando en tu corazón. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, por la obra que has empezado. Ayúdanos, Señor, a amarte verdaderamente. Ayúdanos, Señor, a creer y a confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a descansar y a reposar en que tú eres un Dios que tiene el control de todas las cosas, que tú eres un Dios que sabe todas las cosas, que eres conocedor de las cosas que estamos pasando, que tú eres conocedor de cómo se encuentra nuestra vida, que tú eres conocedor de cómo se encuentra nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un enorme abrazo. Dios te bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor arrancó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.